Las células madre son células no especializadas que tienen la capacidad de autorrenovarse indefinidamente gracias a la división por mitosis. Además, también son capaces de producir células especializadas de tejidos maduros y funcionales. Dentro de los tipos de células madre que existen se encuentran las unipotentes, multipotentes, pluripotentes y totipotentes. Las unipotentes son las que pueden generar un único tipo de células diferenciadas, por ejemplo, las epidérmicas, que son células que se encuentran en la capa de la piel, o las células hepáticas, que son células encontradas en el hígado. Las multipotentes pueden diferenciarse en tipos de células limitados, teniendo que ser de su propia capa o linaje. Por ejemplo, células hematopoyéticas que a su vez pueden formar diversas células sanguíneas, como eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Las células pluripotentes son capaces de generar prácticamente cualquier tipo de células, sin embargo, no son capaces de formar un embrión. Y finalmente, las células totipotentes son capaces de formar cualquier tejido de un organismo, embrionario y extraembrionario, e incluso un organismo completo a partir de la formación del embrión, cigoto. Las células madre hematopoyéticas que se obtienen de la médula ósea, del cordón umbilical o de sangre periférica son utilizadas para tratar enfermedades en la sangre, metabólicas o del sistema inmune. De igual forma, se utilizan células madre adultas para la reconstrucción de tejidos afectados por enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo esclerosis lateral amiotrófica, Alzheimer, infartos cerebrales o lesiones medulares. Las células madres se pueden obtener de células embrionarias como los blastocitos y células del cordón umbilical, o de células adultas como las hematopoyéticas y mesenquimales, que se encuentran en reservorios de algunos órganos o tejidos como la médula ósea, sangre periférica, grasa y piel. También se pueden obtener mediante la reprogramación de células adultas. Una técnica de laboratorio para obtenerlas es la transferencia de células madres a una placa con medio de cultivo. Aquí, las células se dividen y se extienden sobre la superficie de la placa, y cuando estas crecen se realiza un subcultivo o pasaje a otra placa. Este proceso se repite varias veces y durante muchos meses, hasta generar una línea celular de células madres, obteniendo así millones de células madres. Condiciones de crecimiento: de dióxido de carbono al 5%, pH 7, osmolaridad de 290 a 320 miliosmoles por kilogramo de agua y humedad del 60 al 95%, con temperatura de 37 grados centígrados. Los medios de cultivo que se utilizan en la fase de proliferación de células madres se suelen utilizar medios de cultivo suplementados con factores de crecimiento y en ausencia de suero que les permiten no pasar a la fase de diferenciación. Los principales medios son DMEM con F12 o solamente DMEM. Nutrientes especiales como aminoácidos, vitaminas y glucosa también se adhieren al medio. Su congelación se realiza por crioconservación, donde se utiliza nitrógeno líquido a menos 116 grados centígrados para detener todas las funciones celulares y así poderlas conservar durante años. Se considera que el único factor limitador del tiempo de almacenamiento es la radiación cósmica, que puede llegar al material almacenado y dañar el ADN. El tiempo necesario para que estos daños sean significativos ha sido estimado entre 5.000 y 11.000 años, es decir, a efectos prácticos, que el almacenamiento puede considerarse como indefinido. En la actualidad se han utilizado células de origen fetal en ensayos en humanos, dando resultados con un alto nivel de variabilidad. Estudios tanto in vitro como in vivo han comprobado la posibilidad de utilizar células madres, tanto embrionarias como adultas, para diferenciarlas en neuronas dopaminérgicas, causantes de los síntomas del Parkinson. Sin embargo, todavía no se tiene la seguridad si estas células serán capaces de restablecer los circuitos neuronales que existían previamente a ser destruidos por la enfermedad, y por lo tanto eliminar los síntomas por completo. Los riesgos de desarrollar tumores por la inserción de células madres embrionarias y pluripotenciales han provocado una interrupción en su uso, por lo que se ha buscado alternativas con tejidos poco más diferenciados. Las células con mejores resultados clínicos han sido los tejidos fetales de mesencéfalo ventral, y las más prometedoras aparentan ser las células madres embrionarias y las células madres pluripotenciales inducidas.
Estudios en el desarrollo de las neuronas dopaminérgicas han identificado diversos factores de transcripción como NUR1, LMX1B y PITX3 que aparentan ser esenciales en la formación del sistema dopaminérgico mesencefálico. Se han realizado estudios que generaron neuronas dopaminérgicas funcionales a partir de células madres embrionarias humanas al aplicarles una secuencia específica de factor 8 de crecimiento de fibroblastos, FGF8 y Song-Hedgehog, SHH. En otro estudio se reportó que la sobreexpresión de BCLX en estas células se relacionó con el aumento de generación de células dopaminérgicas. Uno de ellos consiste en la inmortalización por BMYC de células madre derivadas del mesencéfalo ventral. De igual forma, se reportó que la sobreexpresión del BCLXL en estas células se relacionó con el aumento de generación de células dopaminérgicas del 12 al 18%, así como conservación de las habilidades neurogénicas de las mismas después de un largo periodo de expansión in vitro. Sin embargo, uno de los métodos más utilizados es el de ocupar tejido fetal mesencefálico ventral, ya sea de uno o varios donadores, refiriéndose a embriones abortados o incluso embriones desarrollados in vitro para trasplantárselos a pacientes con Parkinson. Antes de hacer pruebas en humanos, evidentemente se hicieron pruebas tanto en roedores como en primates no humanos y se utilizaron tejidos fetales de embriones animales como de humanos. En estas pruebas, la intervención exitosa de los tejidos vino acompañada de mejoras significativas en síntomas como los del Parkinson en los modelos animales. Incluso desde los experimentos con roedores se pudo observar una relación entre la edad de los ratones a los que se aplicó el tratamiento con el grado de supervivencia y el crecimiento de las neuronas insertadas, viéndose reducidas en un 75% en roedores más viejos. Una vez conseguido un tejido rico en neuronas dopaminérgicas, se hace un injerto del mismo en el cuerpo o núcleo extirpado del paciente. Como medidas preventivas se puede administrar al paciente algún inhibidor del sistema inmunológico para que éste no interfiera con el injerto, al menos en las etapas primeras. Posteriormente, este es retirado y se mantiene un control del paciente para tomar las medidas necesarias según su reacción. Algunos de los problemas de aplicar esta técnica son la baja disponibilidad de este tipo de tejidos y la falta de estandarización de los mismos, por lo que los resultados pueden variar mucho según los pacientes. Los mejores resultados con estas técnicas han sido obtenidos en pacientes relativamente jóvenes con síntomas leves, no motores o no tan desarrollados. En algunos de estos casos incluso fue posible la interrupción del tratamiento con L-Dopa durante años posterior al trasplante. Uno de los efectos adversos que presentan los implantes neurales fetales para el tratamiento del Parkinson son un tipo de disinencias que aparecen después de la operación y que han reportado pueden llegar a ser hasta severas. Ya hay algunos avances que permiten la detección de algunas de las causas de aparición de estas disinencias y una se ha encontrado que podría ser que hay un cierto número requerido de inervaciones endógenas nigroestriatales al momento de implantar el injerto para que este pueda funcionar correctamente. Otra de las causas podría ser que el sistema inmune esté afectando el resultado de los injertos, porque se ha encontrado que al aplicar inmunosupresores a los pacientes antes del procedimiento sí se ha detectado una mejora en la aparición de las disinencias después del tratamiento. El último método que se ha utilizado para disminuir este tipo de ataques ha sido la administración sistemática de un agonista de la serotonina, en este caso es el 5-HT1A, lo que indica que algunas de las disinencias son causadas por una hiperinervación serotoninérgica. Debido a los problemas éticos relacionados a la utilización de tejido embrionario, se han desarrollado métodos alternativos de obtención de células dopaminérgicas. Las células tanto embrionarias como pluripotentes, a pesar de su versatilidad para crear casi todos los tipos de células del organismo, son muy limitadas en su uso por su gran capacidad de proliferación que presentan cuando no están diferenciadas. Por lo que si alguna de esas células indiferenciadas se trasplantan, se corre un muy alto riesgo de desarrollar un tumor. Para esto están en desarrollo métodos de separación de células madres diferenciadas de no diferenciadas y por el momento se recurren a otro tipo de células para los tratamientos actuales.